Maya Ellis caminaba por la orilla del lago con la elegancia desenfadada de quien jamás dudó de su lugar en el mundo. A sus 27 años, abogada egresada de la Universidad Howard e hija del respetado juez federal Raymond Ellis, poseía una inteligencia agudísima y una dignidad que trascendía cualquier uniforme o placa. Cuando los agentes Kyle Brantley y Rick Stanton la vieron aquella tarde de verano, solo vieron a una mujer negra que no pertenecía a este exclusivo barrio. Lo que no sabían era que Maya no era una simple ciudadana, era investigadora especial del Departamento de Justicia, con acceso directo al FBI, y estaba a punto de desenmascarar una red de corrupción policial que llegaba a las más altas esferas. Cuando arrojaron su cuerpo esposado al lago, creyendo haber silenciado a otro agitador, en realidad acababan de desatar una tormenta de justicia federal que sacudiría todo el sistema. El sol de la tarde bañaba las tranquilas aguas del lago Bradford cuando Maya Ellis decidió dar su paseo diario por el sendero arbolado. Acababa de salir de una reunión en la oficina regional del Departamento de Justicia, donde trabajaba como investigadora especial de derechos civiles, un puesto que se había ganado no por sus conexiones familiares, sino por su excelencia académica y su incansable determinación por denunciar las injusticias sistémicas. Maya era una imagen de elegancia natural en movimiento. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo que acentuaba la elegante curva de su cuello, y vestía un chándal gris que irradiaba la serena confianza de alguien que jamás cuestionaba su derecho a ocupar ningún espacio. En sus manos llevaba un maletín de cuero con documentos que podrían derribar a medio departamento de policía local, si vivía lo suficiente para entregarlos. A sus 27 años, Maya poseía esa rara combinación de inteligencia penetrante y genuina compasión que la convertía en una investigadora excepcional. Se había especializado en casos de mala conducta policial, utilizando su formación jurídica y su profundo conocimiento del sistema para proteger a comunidades que habían sido ignoradas durante mucho tiempo por la justicia oficial. Fue entonces cuando los vio. 2 patrullas estaban estacionadas estratégicamente al comienzo del sendero, una posición que bloqueaba cualquier ruta de escape. Del primer coche salió el oficial Kyle Brantley, un hombre corpulento de 35 años con una postura agresiva que denotaba inseguridad disfrazada de autoridad. Sus pequeños ojos duros recorrieron a Maya como si fuera una intrusa en territorio que él consideraba suyo. Del segundo vehículo salió el oficial Rick Stanton, más joven, nervioso, con el aspecto de alguien que sabe que está a punto de cruzar una línea pero no tiene el coraje de detenerse. Maya permaneció donde estaba, manteniendo una postura perfectamente erguida que irradiaba dignidad y una alerta controlada. Conocía esta danza. Había presenciado variaciones en docenas de casos que había investigado. El enfoque calculado, la intimidación disfrazada de procedimiento rutinario, la escalada gradual que siempre terminaba con alguna versión de se resistió. Buenas tardes, oficiales, dijo Maya, con la serena autoridad de alguien acostumbrado al respeto en un tribunal federal. ¿Puedo ayudarles en algo? Brantley se acercó con paso deliberadamente lento, con la mano apoyada amenazadoramente en su cinturón. Tiene que abandonar la zona. Propiedad privada. Maya inclinó levemente la cabeza, un gesto que logró ser a la vez respetuoso y desafiante. De hecho, agente, este es un sendero público mantenido por el Departamento de Parques y Recreación del Condado. Tengo la documentación completa de zonificación si la necesita.
La respuesta demostró exactamente el tipo de conocimiento detallado y preparación meticulosa que convertían a Maya en una investigadora temida entre los corruptos. Siempre hacía su tarea. El rostro de Brantley se ensombreció. No estaba acostumbrado a que las mujeres negras le hablaran como a un igual, y mucho menos a alguien que pudiera citar de memoria las normas municipales. No me importa lo que creas saber, gruñó, dando otro paso al frente. Te dije que te fueras. Maya respiró hondo, sintiendo esa familiar punzada de reconocimiento. No se trataba de zonificación ni de propiedad. Se trataba de poder, control y su audacia para existir en un espacio donde hombres como Brantley creían que no pertenecía. Oficial Brantley, dijo, leyendo su placa con la precisión de quien memoriza detalles importantes, estoy aquí ejerciendo mi derecho a usar un espacio público. Si ha observado alguna infracción específica, con gusto la corregiré. Stanton se removió incómodo. Había algo en la forma de hablar de Maya, articulada, segura, claramente educada, que le hacía preguntarse qué hacían allí. Pero Brantley estaba fuera de sí. Estás siendo demasiado inteligente para tu propio bien, susurró. Maya sonrió, no una sonrisa sumisa ni nerviosa, sino la sonrisa serena de quien conocía secretos que podían destruir carreras. Oficial, ser demasiado listo no es un delito. Al menos no todavía. Fue entonces cuando notó que Stanton se había posicionado detrás de ella, bloqueándole cualquier ruta de escape hacia el estacionamiento. Lo habían planeado. Necesito revisar su bolso, anunció Brantley, tomando el maletín de cuero. Sospecho de actividad sospechosa. ¿En base a qué?, preguntó Maya, con una voz que conservaba una calma sobrenatural incluso cuando su instinto de supervivencia comenzaba a despertar. Basado en el hecho de que yo lo dije, respondió Brantley, arrebatándole la carpeta de las manos. Maya no se resistió físicamente, era demasiado inteligente para eso. Pero su mente corría, catalogando cada incumplimiento procesal, cada escalada innecesaria, cada palabra que pudiera usarse en su contra en el tribunal. Si sobrevivía para llegar a la corte. Agente, estoy cooperando plenamente, dijo en voz alta, sabiendo que su clara declaración sería captada por cualquier equipo de grabación. No ofrecí resistencia física ni verbal. Quiero que conste en acta. Brantley abrió la carpeta y su expresión cambió. Dentro había documentos oficiales del Departamento de Justicia, fotografías de la escena del crimen, informes de investigación y, lo peor de todo, una lista detallada de policías locales bajo investigación federal por violaciones de derechos civiles. El nombre de Kyle Brantley estaba en lo más alto de la lista. ¿Qué demonios es esto?, rugió, hojeando los documentos con manos temblorosas de ira. Maya mantuvo la compostura, pero permitió que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios. Ese, agente, es mi trabajo. Soy investigadora especial de derechos civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y usted acaba de contaminar pruebas de una investigación federal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Stanton se detuvo por completo. Brantley parecía como si le hubiera caído un rayo. Estás mintiendo, dijo, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Maya metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta, un gesto que tensó a ambos agentes, y sacó una cartera de cuero. Dentro estaba su identificación federal,
con fotografía, número de serie y el sello oficial del Departamento de Justicia. Maya Catherine Ellis, investigadora especial, División de Derechos Civiles, leyó en voz alta. Autorizada por el Fiscal General de los Estados Unidos para realizar investigaciones de mala conducta policial en jurisdicciones estatales y locales. Brantley estudió la identificación con el creciente horror de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha cavado su propia tumba. Stanton sudaba visiblemente. Eso no cambia nada, balbuceó Brantley, pero su bravuconería sonó hueca. Seguías en la zona restringida. Maya lo miró con una intensidad que hizo que el hombre se estremeciera involuntariamente. Oficial Brantley, durante los últimos 6 meses he estado documentando sus actividades. Las detenciones ilegales, los registros sin orden judicial, el uso excesivo de la fuerza. Tengo testigos, vídeos, registros financieros que muestran pagos sospechosos. Lo tengo todo. Ella dio un paso adelante, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. Y ahora me han dado justo lo que necesitaba. Una infracción federal cometida contra un investigador federal en acto de servicio. No solo cavaron su propia tumba. Me dieron las palas. Por un instante, el tiempo se detuvo. 3 personas se encontraban junto a un lago tranquilo, con su futuro en juego debido a una decisión aún por tomar. Fue Stanton quien rompió el silencio. Brantley, hombre, tenemos que parar esto. Necesitamos un supervisor. Pero Brantley había superado el punto de no retorno. Años de corrupción impune, de poder sin consecuencias, de la certeza de que el sistema siempre lo protegería. Todo ello lo había llevado a un punto donde la única salida que veía era redoblar sus esfuerzos. No, dijo, y su voz se tornó más oscura y peligrosa. Arreglaremos esto ahora. Maya vio el cambio en sus ojos. Vio el momento exacto en que decidió que un investigador federal muerto era menos problemático que uno vivo. Oficial Brantley, dijo, con una calma sobrenatural en su voz, incluso cuando el peligro se hacía palpable, quiero que piense muy bien su próxima decisión. Porque hay gente que sabe exactamente dónde estoy. Hay sistemas automatizados que rastrean mi ubicación. Hay protocolos federales que entran en vigor cuando un investigador desaparece. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara en ella. Y hay un padre que pasó los últimos 20 años de su vida destruyendo las carreras de hombres que pensaban que estaban por encima de la ley. Brantley dudó solo un segundo. Pero entonces la arrogancia y la desesperación vencieron a la razón. Espósala, le ordenó a Stanton. Brantley, no podemos. Esposala. Stanton, con manos temblorosas, buscó sus esposas. Maya no se resistió. Mantuvo los brazos quietos mientras el frío metal se cerraba alrededor de sus muñecas, pero su mente repasaba a toda velocidad protocolos de supervivencia, planes de contingencia y la silenciosa oración de que alguien, en algún lugar, se diera cuenta cuando no se presentara a su próxima reunión. ¿Y ahora qué?, preguntó Stanton, con la voz apenas por encima de un susurro. Brantley miró el lago, luego a Maya, y luego de nuevo al lago. Ahora hemos resuelto nuestro problema. Maya respiró hondo, preparándose para la lucha de su vida. Pero incluso esposada, incluso enfrentando la amenaza de muerte, irradiaba una dignidad inquebrantable que hacía que estos hombres parecieran pequeños y patéticos en comparación.
Oficiales, dijo, y su voz resonó en las tranquilas aguas del lago, están a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Y cuando mi padre descubra lo que han hecho, cuando el FBI lo descubra, cuando todo el mundo lo descubra, no habrá lugar en la tierra donde puedan esconderse. Brantley empujó a Maya hacia la orilla del lago. Pero no solo empujaba a una víctima. Empujaba una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de convertirse en una tormenta de justicia que arrasaría con todo a su paso. El agua del lago Bradford estaba más fría de lo que Maya esperaba. Cuando Brantley la empujó fuera de la orilla fangosa, el choque térmico paralizó momentáneamente sus músculos, pero su mente permaneció despejada. Había pasado toda su carrera preparándose para momentos como este, no físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente. Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua con las manos esposadas a la espalda, Maya podía oír a Stanton gritando por encima del sonido de su propia respiración agitada. «Dios mío, Brantley, ¿qué has hecho?» «Se resbaló», respondió Brantley, con la voz llena de práctica de quien ha mentido públicamente muchas veces. Intentó huir y se resbaló en la orilla. Pero Maya Ellis no era una víctima común. Era hija del juez federal Raymond Ellis, quien había pasado 2 décadas desmantelando redes de corrupción, y había heredado no solo su brillantez legal, sino también su absoluta negativa a aceptar la injusticia. Incluso luchando contra el agua fría y las esposas restrictivas, Maya usó cada gramo de su fuerza para mantenerse a flote el tiempo suficiente para gritar. «Me llamo Maya Ellis. Soy investigadora federal. Mi muerte no será en vano». Su voz resonó en el lago como una profecía, como una promesa, como una maldición sobre quienes creían poder silenciar la verdad. Brantley, al darse cuenta de que aún estaba consciente y hablaba, se metió en el agua hasta la cintura. «Cállate», susurró, empujándole la cabeza hacia abajo. Pero Maya había crecido bajo la tutela de un hombre que se había enfrentado al Ku Klux Klan en los tribunales. Sabía que la dignidad no era algo que pudieran arrebatársele, solo algo que podía elegir conservar. Incluso cuando el agua helada llenaba sus pulmones, incluso cuando su fuerza comenzaba a fallar, Maya Ellis mantuvo los ojos abiertos, grabando los rostros de sus asesinos en su mente, memorizando cada detalle que pudiera usarse para destruirlos póstumamente. Estos fueron sus últimos pensamientos, no de miedo, sino de estrategia, no de desesperación, sino de justicia inevitable. Cuando su cuerpo finalmente dejó de luchar, cuando la superficie del lago volvió a la calma, Brantley y Stanton se quedaron en la orilla por un largo momento, ambos procesando lo que acababa de suceder. «Matamos a un investigador federal», susurró Stanton con la voz quebrada. «No hicimos nada», gruñó Brantley. Se resistió al arresto e intentó huir. Se deslizó al lago y se ahogó antes de que pudiéramos salvarla. Eso dirá el informe. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Maya Ellis había hecho más que gritar su nombre desde el otro lado del lago. Había activado un protocolo aprendido durante su entrenamiento federal, un código de emergencia silencioso transmitido a través de su dispositivo de rastreo. A 15 millas de distancia, en la oficina regional del FBI, comenzó a sonar una discreta alarma. El juez federal Raymond Ellis revisaba peticiones en su despacho cuando sonó el teléfono. Eran las 6:15 de la tarde de un jueves, y planeaba una tarde tranquila revisando casos para la sesión del viernes.
Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Juez Ellis. La voz al otro lado era tensa, profesional, con la fuerza que las personas con autoridad reconocen al instante. Soy el subdirector Marcus Webb, del FBI. Señor, necesitamos hablar de inmediato. Raymond hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre un documento. En 20 años en el Banco Federal, había recibido muchas llamadas del FBI, pero ninguna con ese tono de urgencia tan particular. ¿Sobre qué, director Webb? Señor, se trata de su hija. Maya está desaparecida. Las palabras impactaron a Raymond como proyectiles. El bolígrafo se le cayó de la mano, rodando por la pulida terraza de madera hasta caer al suelo con un ruido que resonó por la silenciosa oficina. Desaparecida como. Su dispositivo de rastreo federal transmitió un código de emergencia a las 5:42 de la tarde. La ubicación fue identificada como el lago Bradford, en el condado de Millstone. Enviamos un equipo, pero Webb hizo una pausa. Señor, encontramos evidencia de forcejeo en la orilla. Esposas. Y los testigos informaron de gritos. Raymond Ellis había pasado 2 décadas manteniendo la compostura profesional ante las peores injusticias humanas. Había presidido juicios por crímenes de odio, casos de tortura policial y asesinatos por motivos raciales. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para este momento. ¿Encontraron el cuerpo?, preguntó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro con una frialdad que hizo temblar a Webb, al otro lado de la línea. Seguimos buscando, señor. Pero, juez Ellis, hay algo más que debe saber. Maya estaba investigando la corrupción policial en el departamento local. Tenía pruebas que podrían implicar a docenas de agentes. Raymond cerró los ojos. Su brillante hija, su intrépida Maya, había seguido sus pasos en la lucha por la justicia. Y ahora había pagado el precio más alto. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Raymond. Por ahora, solo el FBI y la jerarquía del Departamento de Justicia. Pero señor, esto no puede permanecer en secreto por mucho tiempo. No quiero que te quedes, dijo Raymond, con una voz que parecía de acero forjado. Quiero que todo el mundo sepa lo que pasó. Quiero que todos los departamentos de policía corruptos del país sepan que mataron a la hija equivocada. Raymond colgó el teléfono y permaneció en absoluto silencio durante exactamente 5 minutos. No lloraba, todavía no. Simplemente procesaba, planeaba, se preparaba para la guerra que estaba a punto de declarar. Entonces cogió su teléfono personal e hizo una llamada que lo cambiaría todo. ¿Y la hice? Soy Raymond. Mataron a Maya. Sí, oíste bien. Y ahora vamos a destruirlos a todos y cada uno de ellos. Al otro lado de la línea, el fiscal general Elijah Ford, el hombre más poderoso del sistema de justicia estadounidense y amigo de Raymond desde hace mucho tiempo, sintió que se le helaba la sangre. Raymond, hermano mío, lo siento. Pero dime qué necesitas. Necesito recursos ilimitados. Necesito que se movilicen todas las agencias federales. Y necesito que estos cabrones sepan que no solo mataron a un investigador. Mataron a un Ellis. Y los Ellis no mueren en silencio. A las 6 de la mañana del día siguiente, Bradford Lake se vio rodeado por una operación federal que parecía una invasión militar.
Agentes del FBI, investigadores del Departamento de Justicia, peritos forenses y buzos especializados, todos coordinados bajo la supervisión directa del fiscal general. El cuerpo de Maya fue encontrado a las 7:23 de la mañana, atrapado entre la vegetación submarina a 40 metros de la orilla. Aún tenía las esposas en las muñecas. Su expresión era serena y digna, incluso muerta, irradiaba una fuerza que hizo que los oficiales se detuvieran en silencio y reverencia. Cuando Raymond llegó para reconocer oficialmente el cuerpo, no lloró. No gritó. Simplemente permaneció de pie junto a la mesa del forense un largo rato, memorizando el rostro de su hija, grabando en su mente la imagen que lo sostendría en la batalla que se avecinaba. Era hermosa, dijo el forense en voz baja. La doctora Sarah Chen era una profesional experimentada, pero incluso ella estaba visiblemente conmocionada. Puedo ver su fuerza, incluso ahora. Era más que hermosa, respondió Raymond, con una voz tan noble que hizo que todos en la sala se detuvieran a escuchar. Era brillante. Era intrépida. Era la justicia personificada. Y ahora es una mártir. Se giró para encarar a los agentes reunidos. Quiero que todos entiendan algo. Mi hija no murió por accidente. Fue asesinada por hombres que creían poder silenciar la verdad. Que creían que una mujer negra, incluso una investigadora federal, era desechable. Raymond caminó hacia la ventana y miró las aguas del lago donde Maya había luchado por su vida. Cometieron dos errores fatales. Primero, mataron a mi hija. Segundo, me dejaron con vida para responder. El agente especial Carl Morrison, veterano del FBI con 20 años de experiencia, dio un paso al frente. Juez Ellis, hemos identificado a los oficiales responsables, Kyle Brantley y Rick Stanton. También hemos encontrado pruebas de que intentaron alterar informes y suprimir pruebas. Pruebas. Raymond se giró, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Morrison retrocediera involuntariamente. Señor, no sabían que Maya tenía equipo de grabación federal. Tenemos audio de todo el enfrentamiento. Raymond sonrió, no con alegría, sino con la satisfacción depredadora de un cazador que acaba de encontrar el rastro de su presa. Jugar. El audio llenó la habitación, la voz de Maya, clara y valiente incluso frente a la muerte, identificándose como investigadora federal, pronunciando su nombre completo, declarando que su muerte no sería en vano. Entonces la voz de Brantley, cállate. El sonido del agua. La lucha. El silencio final. Cuando terminó el audio, el silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Tengo una pregunta, dijo Raymond, con la voz cortando el silencio como una cuchilla. ¿Cuántos de ustedes tienen hijas? Varias manos se levantaron vacilantes. Así que entienden que no se trata solo de justicia para Maya. Se trata de enviar un mensaje que resonará en todos los departamentos de policía corruptos del país. Se trata de garantizar que ningún padre tenga que identificar el cuerpo de su hija por haber tenido la audacia de luchar por la justicia. Se volvió hacia Morrison. ¿Dónde están Brantley y Stanton ahora? Bajo custodia federal, señor. Arrestado por cargos de asesinato en primer grado, violación de derechos civiles bajo pretexto de la ley y obstrucción de una investigación federal. Bien.
¿Y el departamento que los empleaba? Estamos llevando a cabo un operativo completo. Hemos incautado todos los archivos, computadoras y pruebas. El jefe de policía ya renunció. Otros 3 oficiales fueron arrestados en relación con la red de corrupción que Maya investigaba. Raymond asintió lentamente. ¿Y los medios? Morrison dudó. Señor, hemos intentado mantener esto confidencial por ahora, pero... No quiero secretismo, interrumpió Raymond, con una voz tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Quiero que esta sea la noticia más importante del país. Quiero que el nombre de Maya Ellis sea conocido por todos en Estados Unidos. Quiero que su muerte sea el catalizador del cambio que ella no llegó a ver. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se dio la vuelta una última vez. Mi hija dedicó su vida a exponer la verdad. Ahora nos toca a nosotros asegurarnos de que su verdad se escuche. El primer artículo apareció en el Washington Post a las 2 de ese mismo día. El titular era simple y demoledor. Investigadora federal asesinada por policías corruptos era hija de un juez federal. A las 3 de la tarde, CNN transmitía en vivo desde Lake Bradford. A las 4 de la tarde, MSNBC canceló su programación habitual para una cobertura especial. A las 5 de la tarde, #Justice for Maya era tendencia mundial en Twitter. Pero no fue solo la rapidez de la cobertura lo que conmocionó al país. Fue la calidad de las pruebas. El FBI, bajo la dirección directa del fiscal general, había hecho público todo: audio completo, vídeos de vigilancia, documentos de la investigación y el historial de mala conducta de los agentes involucrados. Por primera vez en décadas, el público estadounidense estaba viendo un caso de brutalidad policial con evidencia federal completa e incontrovertible. Anderson Cooper de CNN entrevistó a Raymond en vivo esa noche. Juez Ellis, ha tenido 24 horas para procesar esta tragedia. Como padre, ¿cómo se siente? Raymond miró directamente a la cámara, sus ojos transmitían un dolor que trascendía las palabras, pero también una determinación que hizo que millones de espectadores detuvieran sus actividades para escuchar. Anderson, perdí a mi hija. Perdí a la persona más importante de mi vida. Pero el país perdió algo aún más grande. Perdió a una de las mentes más brillantes de su generación. Una mujer que dedicó cada día de su vida adulta a proteger los derechos de personas que nunca conoció. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en sus oídos. Maya fue asesinada no por ser una criminal ni por representar una amenaza, sino por ser demasiado competente, demasiado valiente, demasiado eficaz. La mataron porque los hombres corruptos temían su inteligencia más que su humanidad. ¿Y qué esperas que salga de esto? Espero que la muerte de Maya sea el momento en que este país finalmente decida que ya es suficiente. Que ya no toleraremos que policías maten a ciudadanos inocentes y luego pongan excusas. Que ya no toleraremos que departamentos corruptos se protejan entre sí mientras destruyen familias. Raymond se inclinó hacia adelante y su voz adquirió una intensidad que hizo que todo el estudio quedara en silencio. Pero sobre todo, espero que cada joven negra que vea esto sepa que Maya Ellis murió luchando por ellas. Y que ahora es nuestra responsabilidad continuar esa lucha. El segmento fue visto por 47 millones de personas. Los clips se compartieron millones de veces. Y en ciudades de todo el país,
comenzaron a surgir vigilias espontáneas. 6 meses después, comenzó el juicio de Kyle Brantly y Rick Stanton en medio de la atención mediática que suele reservarse para los casos presidenciales. El Tribunal Federal de Atlanta estaba rodeado de manifestantes, periodistas y familiares de otras víctimas de la violencia policial que habían viajado desde todo el país para presenciar lo que muchos consideraron un momento histórico. Raymond Deggy se sentaba en la primera fila todos los días, vistiendo el mismo traje negro, llevando el mismo maletín de cuero e irradiando la misma dignidad tranquila que había sostenido a su familia durante 2 décadas de servicio público. La fiscal federal fue Sara Martínez, una abogada latina de 34 años que había perdido a su propio hermano a causa de la brutalidad policial 10 años antes. Aportó al caso no solo excelencia legal, sino también una comprensión profunda de lo que estaba pasando la familia de Maya. Damas y caballeros del jurado, comenzó en sus palabras de apertura, este no es un caso de error de juicio. No se trata de un procedimiento policial fallido. Este es un caso de asesinato. Asesinato premeditado cometido por hombres que creían que sus placas los hacían intocables. Se dirigió a una pantalla donde la foto de Maya, sonriente, vibrante y viva, dominaba la sala del tribunal. Maya Ellis era hija, investigadora y ciudadana. Dedicó su vida a proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y fue asesinada precisamente por eso. Martínez reprodujo el audio completo del enfrentamiento. Mientras la voz de Maya resonaba por la sala, clara, valiente, desafiante incluso ante la muerte, no había ni un solo espectador con lágrimas en los ojos. Pero fue la defensa de Brantly la que realmente conmocionó al país. Su abogado, Thomas Brennan, tomó una decisión estratégica que resultaría desastrosa. Intentó justificar las acciones de su cliente argumentando que Maya había sido agresiva y provocadora. Damas y caballeros, argumentó Brennan, mi cliente simplemente estaba siguiendo los protocolos de seguridad cuando se enfrentó a una mujer que se negó a cooperar. El silencio que siguió en la sala fue ensordecedor. Brennan acababa de argumentar que ser inteligente, elocuente y conocedora de sus derechos constituía una provocación justificable al asesinato. Raymond Ellis no cambió su expresión, pero aquellos que lo conocían bien podían ver sus manos apretarse en puños controlados. Fue entonces cuando Sara Martínez llamó a su testigo sorpresa. El Estado llama al exoficial Rick Stanton. Un murmullo recorrió la galería. Stanton había accedido a testificar contra su compañero a cambio de una reducción de la pena, una decisión que lo había atormentado durante meses. Stanton se acercó al estrado como quien se dirige a su propio funeral. Le temblaban las manos, tenía los ojos enrojecidos por el insomnio y, cuando por fin habló, su voz estaba quebrada por meses de culpa. Señor Stanton, comenzó Martínez en voz baja, por favor, dígale al jurado lo que realmente sucedió en el lago Bradford. Stanton respiró profundamente y sus lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera pronunciar una palabra. Ella no hizo nada malo, susurró. Maya Ellis no hizo nada malo en absoluto. Solo estaba caminando. Era una mujer inocente que paseaba, y nosotros la matamos. El tribunal permaneció en completo silencio. Se identificó como investigadora federal. Mostró sus credenciales. Citó estatutos legales. Era más inteligente que cualquiera de nosotros, más culta, más elocuente. Y Brantly,
no lo soportó. Martínez se acercó. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que era demasiado arrogante para su propio bien. Dijo que teníamos que darle una lección. Cuando mencionó que era hija de un juez federal, se rió y dijo, ya veremos si papá puede salvarla. Se oyeron jadeos por toda la galería. Raymond Ellis cerró los ojos brevemente, pero mantuvo la postura erguida. Y luego. Así que la empujó al lago. Estaba esposada, no sabía nadar. Suplicó ayuda. Dijo que no sabía nadar. Y él la mantuvo bajo el agua hasta que dejó de moverse. Stanton se derrumbó por completo, sollozando desconsoladamente. Murió gritando el nombre de su padre. Murió diciendo que la verdad saldría a la luz. Y tenía razón. El jurado permaneció paralizado. Algunas mujeres lloraron abiertamente. Un hombre, veterano militar, se quitó la gorra en un gesto de respeto silencioso. Martínez dejó que el silencio se apoderara de él durante un largo momento antes de hacer su siguiente pregunta. Señor Stanton, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? Tragó saliva con fuerza, porque nos hacía sentir pequeños. Porque ella era todo lo que pretendíamos ser, protegida por la ley, servidora de la justicia, defensora de los inocentes. Y nosotros solo éramos matones uniformados escondidos tras placas. Brennan intentó una objeción desesperada, pero el juez la desestimó. El daño ya estaba hecho. Cuando Martínez terminó, Brennan intentó contrainterrogar, pero Stanton se mantuvo firme en su testimonio. Había decidido que decir la verdad era lo único que podía hacer para honrar la memoria de Maya. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Martínez presentó pruebas que ni siquiera Raymond sabía que existían. Su señoría, me gustaría presentar la prueba federal 47A. Una grabación de audio realizada por el equipo de vigilancia del Departamento de Parques, captada 20 minutos antes del asesinato. Martínez reprodujo el audio. Era una conversación entre Brantley y su supervisor, el capitán Daniel Morrison, transmitida por la radio del coche patrulla. Morrison para Brantley. Informe de situación. Encontramos al investigador federal. El que ha estado revisando nuestros archivos. La hija del juez. Sí, señor. Una pausa larga y siniestra. Brantley, esta mujer es un problema que necesita solución. Entendido, señor. ¿Sabes dónde estás? Sabes que no hay cámaras en esa zona. Sabes cómo hacer que esto parezca un accidente. Sí, señor. Entonces resuelve nuestro problema. La sala del tribunal estalló. Gritos de indignación, flashes de cámaras, periodistas hablando con urgencia por teléfono. El juez golpeó el mazo repetidamente, pero el caos era incontrolable. Raymond Ellis permaneció inmóvil, pero finalmente las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una rabia tan pura y poderosa que trascendían las emociones humanas normales. Cuando finalmente se restableció el orden, Martínez continuó sin descanso. Damas y caballeros del jurado, acaban de escuchar evidencia de una conspiración para cometer un asesinato. No se trató de una escalada que se salió de control. Fue un asesinato planificado, ordenado por supervisores policiales,
llevado a cabo por subordinados voluntarios y encubierto por todo un sistema de corrupción. Ella se giró para mirar directamente a Brantley. Kyle Brantley, no solo mataste a Maya Ellis. Te reclutaron para matarla. Fuiste clave en una conspiración que llegó a las más altas esferas del departamento. Brantley, quien había mantenido una fachada desafiante durante todo el juicio, finalmente se derrumbó. Le temblaban las manos, el sudor le perlaba la frente. Por primera vez desde que comenzó el juicio, pareció comprender plenamente la magnitud de lo que había hecho. Martínez se dirigió al jurado para sus comentarios finales. Maya Ellis murió porque era demasiado inteligente, demasiado valiente, demasiado eficaz. Murió porque los hombres mediocres no toleraban ser confrontados por una mujer excepcional. Murió porque un sistema corrupto decidió que silenciar a un investigador era más fácil que enfrentar la verdad. Se detuvo frente a la foto de Maya que había dominado la sala del tribunal durante semanas. Pero Maya Ellis también murió sabiendo que la verdad saldría a la luz. Sabiendo que su muerte no sería en vano. Sabiendo que hombres mejores que sus asesinos garantizarían que se hiciera justicia. Martínez se volvió para mirar al jurado una última vez. Damas y caballeros, Maya Ellis ya no puede hablar por sí misma. Así que hoy, ustedes hablan por ella. Hoy, son su voz. Y confío en que la voz de Maya Ellis, hablando a través de ustedes, diga, culpable. El jurado deliberó solo durante 4 horas. Al regresar, sus expresiones eran sombrías, decididas, agobiadas por el peso de la historia que estaban a punto de escribir. ¿Habéis llegado a un veredicto?, preguntó el juez. La presidenta del jurado, una maestra negra jubilada llamada Dorothy Washington, se puso de pie con la dignidad de alguien que comprendía plenamente el momento histórico que estaba presenciando. Sí, Su Excelencia. ¿Cómo encuentran al acusado Kyle Brantley por el cargo de asesinato en primer grado? Culpable. Por el cargo de conspiración. Culpable. Por el cargo de violación de los derechos civiles bajo el pretexto de la ley. Culpable. Sobre el cargo de obstrucción a la justicia federal. Culpable. La sala del tribunal estalló de nuevo, pero esta vez no con indignación, sino con alivio, con justicia, con la sensación de que finalmente, el sistema había funcionado como debía. Raymond Ellis permaneció sentado, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero su rostro irradiaba una profunda y tranquila satisfacción. Cuando se anunció la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Brantley se derrumbó por completo. Stanton, quien había cooperado, recibió 25 años. Pero la verdadera conmoción llegó cuando el FBI arrestó al capitán Morrison y a otros 5 altos mandos a las afueras del juzgado. La investigación federal se había ampliado, utilizando el caso de Maya como palanca para desmantelar una red de corrupción policial que se extendía por 3 estados. Un año después del asesinato de Maya Ellis, el presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Reforma Policial Maya Ellis, la legislación de responsabilidad policial más completa en la historia estadounidense. La ley exigía cámaras corporales que no se pudieran apagar, supervisión federal de los departamentos con antecedentes de mala conducta y protecciones especiales para los investigadores de derechos civiles. Raymond Ellis estuvo presente en la ceremonia de firma, llevando una foto de Maya en el bolsillo del pecho.
Maya siempre decía que el verdadero cambio lleva generaciones, dijo en su discurso de ese día. Pero a veces, cuando una vida se vive con suficiente propósito, cuando una muerte resuena con suficiente verdad, generaciones de cambio pueden suceder en un solo instante. Miró las cámaras que transmitían para todo el mundo. Mi hija no vivió para ver el mundo que ayudó a crear. Pero cada niño negro que crece sabiendo que su inteligencia es una fortaleza, no una amenaza, cada joven investigador que puede hacer su trabajo sin temer por su vida, cada familia que nunca tendrá que enterrar a un ser querido porque los policías decidieron que las placas los convertían en dioses. Ese es el legado de Maya Ellis. Hoy, la Fundación Maya Ellis capacita a una nueva generación de investigadores de derechos civiles. El Laboratorio de Justicia Maya Ellis de la Universidad Howard desarrolla tecnologías para la rendición de cuentas policial. Y en los departamentos de policía de todo el país, los reclutas aprenden el protocolo Maya Ellis, procedimientos específicos para interactuar respetuosamente con los investigadores y los ciudadanos educados. 5 años después, Raymond Ellis se encontraba en el mismo lugar del lago Bradford donde su hija había sido asesinada. Pero ahora, una estatua de bronce de Maya dominaba la zona, con un maletín de cuero en una mano y la Constitución en la otra, mirando con valentía hacia el futuro. La placa en la base decía, Maya Catherine Ellis, 1994 a 2021. Investigadora federal, defensora de la justicia, mártir de la verdad. Su muerte no será en vano. Cientos de personas se congregaron alrededor de la estatua para la ceremonia de dedicación. Familiares de víctimas de la violencia policial, investigadores federales en activo, estudiantes de derecho, activistas de derechos civiles, todos unidos en homenaje a una mujer que convirtió su muerte en una revolución. Entre la multitud había una joven negra de 16 años llamada Zara, que se acercó a Raymond con una solicitud de ingreso a la universidad en la mano. Señor Ellis, dijo tímidamente, estoy solicitando admisión al programa de justicia penal en Howard. Por su hija. Raymond sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido desde la muerte de Maya. Maya estaría orgullosa, dijo. Siempre creyó que la próxima generación sería mejor que la nuestra. Zara miró la estatua y luego volvió a mirar a Raymond. Señor Ellis, ella cambió el mundo, ¿no? Raymond siguió su mirada hasta la estatua de su hija, eternamente bronceada en la postura de alguien que nunca dudó de que la verdad prevalecería. No, querida, dijo en voz baja. Ella no cambió el mundo. Le enseñó cómo cambiarlo. El verdadero cambio continúa a través de personas como tú. Al ponerse el sol sobre el lago Bradford, reflejos dorados danzaban sobre la superficie del agua, que antaño había sido escenario de tragedias, pero ahora era un santuario de transformación. El lago que se llevó a Maya Ellis se había convertido en el lugar donde su memoria inspiraría a generaciones incontables a luchar por la justicia. Y en las tranquilas aguas, casi como si Maya susurrara a través de las olas, se podía escuchar la promesa que había hecho incluso frente a la muerte: mi muerte no será en vano. Ella tenía razón. Hoy, en las aulas de todo el país, los niños aprenden sobre Maya Ellis junto a Rosa Parks y Thurgood Marshall. Su nombre es sinónimo de valentía intelectual, excelencia educativa y la absoluta negativa a permitir que la ignorancia prevalezca sobre la justicia. La prueba Maya Ellis ahora se administra en las academias de policía,
Se evalúa la capacidad de los oficiales para interactuar respetuosamente con ciudadanos altamente educados, especialmente mujeres de color en puestos de autoridad. Lo más importante es que la historia de Maya se ha convertido en un llamado a la acción para los jóvenes negros de todo el mundo, que su inteligencia es un arma más poderosa que cualquier insignia, que su educación es una armadura contra la injusticia, que su voz puede cambiar sistemas que parecían imposibles de cambiar. El mensaje final es claro y contundente. Maya Ellis demostró que una vida con propósito puede vencer incluso a la muerte. Que la verdad, cuando se expresa con suficiente valentía, puede trascender las circunstancias. Que la justicia, cuando se exige con suficiente inteligencia, no puede ser negada para siempre. A cada joven negra que lee esto, ustedes son las herederas de Maya Ellis. Su inteligencia no es una amenaza, es liberación. Su educación no es un privilegio, es responsabilidad. Su voz no es disrupción, es transformación. A cada persona que ha presenciado una injusticia, tu silencio es una decisión. Tu acción es poder. Usa ambos con sabiduría. Maya Ellis no solo murió por la justicia, sino que vivió para ella. Y demostró al mundo que cuando se vive por la justicia, ni siquiera la muerte puede silenciar la verdad. Si esta historia te conmovió, no la compartas sin más. Ajá. Porque, ¿cuántos mayas hay ahí fuera luchando por la justicia sin reconocimiento? ¿Cuántas verdades se están silenciando porque quienes ostentan el poder prefieren la comodidad al cambio? Maya Ellis demostró que una persona armada con la verdad puede derrotar a sistemas armados con violencia. Que la inteligencia siempre supera a la ignorancia. Que la dignidad siempre trasciende la brutalidad. Sigue luchando. Sigue aprendiendo. Sigue exigiendo más. El mundo necesita a la próxima Maya Ellis, y ella podría ser tú. La revolución de Maya Ellis no terminó con su muerte. Empezó con ella.